avance, ¿verdad, Ángela? Ya, a ver. Ya, alerta mañanera. A ver, chicos, empezamos. Repaso final. ¿Qué fecha estamos? 17. A ver, chicos, nos concentramos. ¿Está bien? Ya sabes, trata de despejar todas tus dudas, por favor. 32. ¿Verdadero o falso? Me dicen que G vale 10. Bueno, a ver. Si un cuerpo se suelta en caída libre, la altura que recorre en el cuarto segundo de su caída es 80 metros, eso es falso. La primera es falsa. Profe, ¿por qué? Porque cuando se refiere, escucha, cuando se refiere a la altura que recorre en el cuarto segundo, se está refiriendo a esto. Mira. Nosotros soltamos con una velocidad inicial 100. Lo agarro y lo bajo. Un segundo, otro segundo. Mira, lo separo en intervalos de tiempo de un segundo. Este de aquí es el primer segundo, segundo, tercer segundo y cuarto segundo. Se sabe por Galileo, que en el primer segundo recorre 5 metros, que es la mitad de la aceleración de la gravedad, y luego por cada segundo que pasa aumenta de 10 en 10, otra vez por la gravedad. Entonces, en el cuarto segundo solo recorre 35 metros, ¿sí? En el cuarto segundo solo recorre 35 metros, ¿sí? Entonces, profe, pero ¿y ese 80 a qué se refiere? Ese 80 se refiere a los 4 primeros, no solo el cuarto segundo, sino en los 4 primeros segundos recorre 180 metros. Solo en el cuarto, 35. Chicos, cuidado con las señales de interpretación esa parte. Continuamos. Si un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, la aceleración media entre T2 y T5 tiene un módulo de 10. Claro que sí, eso es verdadero. ¿Por qué? La aceleración media es igual a G. ¿En qué? En caída libre. Esto siempre. Y caída libre, ¿está bien? Al margen del tiempo, ¿sí? Al margen del intervalo de tiempo que queramos analizar. Al margen del intervalo de tiempo que queramos analizar, la aceleración media es igual a G siempre. ¿Y por qué se da esto? Porque la aceleración, como es constante. La aceleración es constante. Entonces, así me digan al inicio, en los últimos 2 segundos, en el punto más alto, entre el inicio y el final, para cualquier tramo de tiempo, ¿sí? La aceleración media siempre será G, porque se trata de un MRU. ¿Está bien? Si un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 60, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar
Su altura máxima es 6, ¿qué? Allá. Un tiempo se lanza con una velocidad de 60 y el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es 6. Y digo, ay, es chévere. Entonces, tú sabes que lo lanzamos hacia arriba con una velocidad de 60, ¿no? Y por cada segundo que pasa, la velocidad disminuye en 10, ¿cierto? Por la gravedad. Cada segundo, la velocidad disminuye en 10. Para que llegue a 0, tienen que pasar 6 segundos. 6 segundos. Entonces, esa sería la gravedad. Listo. Ya lo tenemos. Tenemos la primera. Está bonito, muy chévere, para recordar varias cosas. Falso, verdadero, verdadero. La clave sería dilución. Vamos con la 33. La número 33, el problema nos dice: en el instante t igual a 0, se suelta un objeto desde la azotea de un edificio de 100 metros de altura. Respecto al nivel de la Tierra, determina la velocidad en el instante que se encuentra a 55 metros con respecto a la Tierra. A ver, decimos lo siguiente. El edificio tiene 100 metros de altura, ¿sí? Todo esto que sea 100 metros. El patita se suelta desde dicha altura, ¿sí? Este es mi nivel de referencia, el piso, ¿sí? Entonces me pide la velocidad. Quiero la velocidad cuando esta altura es 55, ¿sí? Eso es lo que quiere el problema. Cuando tú eres 55 metros, quiero saber cuánto es la velocidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Desde ese punto hacia este otro, ¿cuánto fue el h? Pues a mí lo que me interesa es esto de acá. Este h. Que por diferencias es 45. Ya. Entonces decimos lo siguiente. Sabemos que el h es igual a 5t cuadrado. ¿Por qué la velocidad inicial es 0? 45, 5 por t al cuadrado, t vale 3. También sabemos, puedes sacarlo directo, la velocidad final es 30. O si no, la velocidad final es igual a la inicial menos 10t. El inicio es 0. Menos 30, porque t vale 3, recuerda, ¿sí? J. Ya está, ¿ves? Problemas chiquitos nada más, para reemplazar. Bonito el problema, me gustó. Clave dinosaurio. (34). Fíjate. La 34, el problema nos dice: un móvil con MSU completa 2 vueltas en 4 segundos. ¿Sí? A ver, entonces, el problema me habla del número de vueltas. 2 vueltas en un tiempo de 4 segundos. Se sabe que la frecuencia es número de vueltas, que es 2, entre el tiempo, que es 4. O sea, esto sería un medio. Pero a su vez se sabe que la frecuencia es la inversa del tiempo. Por lo tanto, ¿sí? La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, si la frecuencia es un medio y el periodo es lo invertido, la inversa de un medio sería 2. ¿Sí? Pregunta chiquitita. Recuerda, lo que vamos a hacer hoy, escucha. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Vas a ver los problemas con la única intención, escucha, con la única intención de recordar por ahí alguna propiedad que se te está escapando. Uy, ¿verdad? Esta no recordaba. Ya, pum, la tengo ya mapeada, ¿no? Uy, ¿verdad? Ese aspecto teórico se me estaba escapando. No recordaba que a esto le llaman cuarto segundo. Y tal cosa.
caída libre es un MR1V. Entonces, si es un MR1V, quiere decir que la aceleración es constante. Cosas como esas. Recordar es cosas puntuales directas. Chicos, ese es el objetivo. Voy a intentar desarrollar la mayor cantidad de problemas. Vean por ahí. Recordar una u otra cosa que se le haya escapado. 35. ¿Y gráficos? Sí hay gráficos. Bien. Dos móviles P1, P2 se mueven con MSU, tal como se muestra en la figura, sobre una plataforma circular. Si me dan la relación de radio, me piden relacionar la rapidez, ya, la aceleración y la angular. A ver, MSU. Tenemos aquí dos puntos. Un V de 1 y un V de 2, ¿no? Se sabe que esto de aquí es el R de 1, porque es V de 1. Y se supone que el grande es el R de 2. A ver, fíjate. Ambos puntos comparten el mismo centro. Por lo tanto, a ambos puntos se les conoce como concéntricos. Por lo tanto, la velocidad angular para uno y el otro es lo mismo, ¿sí? Las velocidades angulares son iguales. ¿Está bien? Por ser concéntricos. ¿Qué más? Acá se cumple el Berber. Habían dos, ¿no? Wiro, Berber. Aquí está. Velocidad de 1, radio de 1, es igual a velocidad de 2, radio de 2. ¿Sí? Además, se sabe que el radio de 2, esto de aquí, es 2 veces el R de 1. Entonces, simplifico. Este 2 lo paso a multiplicar. 2 veces V de 1 es igual a V de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué más me piden? Me hablaban de esas dos, falta una. La aceleración centrípeta. A ver, se sabe. A ver, vamos a calcular la aceleración centrípeta de 1. Sería velocidad al cuadrado, o mejor no, W cuadrado por R. W cuadrado por R de 1. Y la aceleración centrípeta de 2 es W cuadrado por R de 2, que es 2 veces R de 1, ¿sí o no? El W es el mismo para ambos. Entonces, como él es 2 veces esta expresión, quiere decir que la aceleración centrípeta de 1, ¿sí? Que la aceleración centrípeta de 2, la aceleración centrípeta de 2 es el doble de la aceleración centrípeta de 1. Relacionando ambos software. En el lugar de W cuadrado por R, coloco el AC de 1 y llego a esa relación. Listo. A ver. Las rapideces. V de 2 es 2 veces el de 1. Sí, verdadero. La magnitud de la aceleración centrípeta, el de 2, es el doble que el de AC1. Sí, verdadero. La rapidez angular, verdadera, son iguales. Todas verdaderas. La clave sería casita. Chévere. 36. El plano XY se caracteriza por tener el siguiente número de componentes rectangulares. Un vector en el plano XY se caracteriza por tener el siguiente número. Ya, 2 pues. La 36 es 2. ¿Sí? 2, o sea, avión. De forma general tiene dos componentes rectangulares. Por acá tú tienes un vectorcito. El cuadrante que pueda caer, de repente, oye, cae aquí. Componente 1, componente 2. Este es el resultado. Siempre se descompone en la
horizontal y vertical. Puede ser más X o más Y. Más X o más Y o menos X menos Y. Entonces serían 2. A ver, la 3. Identifique la alternativa en que se obtiene la resultante máxima. Oye, qué bonito problema. Profe, pero está muy feo, está muy fácil, muy manso. ¿Qué hablas? Está hermoso. Está hermoso. El problema viene chiquito, nada más. Resultante máxima igual dirección. Sabemos eso. Sabemos eso. Entonces, los vectores que tienen igual dirección es la clave A. A y B igual dirección. Este problema está demasiado bueno. 38. La figura muestra 3 vectores cuya resultante se encuentra en el eje X. Determina el vector A. Vaya, chévere. Tengo mi plano cartesiano. Esto es 12 raíz de 2. Por aquí hay 4. Aquí está el 10 y aquí está θ. Esto es 45. A ver, ¿qué nos dice el problema? Fíjate. El problema me dice, la figura muestra 3 vectores, cuya resultante se encuentra en el eje X. Si la resultante se encuentra en el eje X, quiere decir que en el eje Y se debe anular. En el eje Y debe ser 0. ¿Está bien? Sumatoria en el eje Y tiene que ser 0. Entonces, a este de acá lo parto en 2. Componente horizontal, perdón, vertical y horizontal. Estas son las componentes. Luego, el 45, esto es fácil. Eso es sencillo. Si tú eres 45 y tú eres 12 raíz de 2, esto es 12 y el otro es 12. ¿Está bien? Catetos iguales. Listo. Como tiene que ser 0 la sumatoria en el eje Y, quiere decir que estos 3 se deben anular. Hacia abajo hay 12, hacia arriba hay 4 y este otro 8 para que sea 12 también. Hipotenusa 10, cateto 8, el otro debe ser 6 por nuestro triángulo clásico de 37, 53. Si este es 6, a su costadito está 53. Chévere, ya está. Eso lo hemos visto un montón de veces. Ya ni siquiera debería preocuparnos tanto. Agarrarnos y decimos, para enfrentar, ¿pero qué me pide? Ah, determina el vector A. Perdón, me emocioné. El vector A sería César. El A es igual 6i más 8j. Clave avioncito. Listo. 39. Muchos vectores. Bueno. Me parece muchos vectores. No me queda demasiado. A ver, 39. Se tiene 2 vectores. El primero de magnitud 6 y dirección 15. El segundo de igual magnitud y dirección 75. Ahí esa es una propiedad también. 2 vectores. El primero tiene una magnitud de 6 y dirección 15. El segundo vector tiene una de igual magnitud y dirección 75. ¿Sí? Entonces, entre 75 y 15, aquí hay 60. Entonces, si 2 vectores tienen igual magnitud, ojo, ¿sí? Si 2 vectores tienen igual magnitud, y el ángulo que forman estos dos es 60 grados,
¿Qué quiere decir por la propiedad? Había tres casos particulares, igual magnitud, 60, 90 y 120. Si es 60, la resultante es el valor por raíz de 3. Cuando era 90, por raíz de 2. Y si era 120, quedaba exactamente lo mismo. 40, a ver. En t igual a 0, una partícula con MRU tiene una velocidad cuyo módulo es 50. Determina el desplazamiento entre T2 y T12. A eso está bien chévere. Accesible también, ¿no? Me pide desde T2 hasta T20, ¿no? Hasta T12. A ver, se sabe que entre 2 y 12, aquí hay un tiempo de 10 segundos. ¿Qué más? Me dice que la velocidad es de 50. ¿Sí? Valor de 50. Como es un MRU, se sabe que la distancia simplemente es velocidad por tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Le dice MRU dato. Esta distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia es igual a velocidad 50, tiempo 10, esto sería 500. Se ha desplazado 500 metros. Ya lo tienes. ¿Qué nos dice la otra? En el instante t igual a 0, x sub 0 es igual a 0. Allá en la posición inicial es el origen de coordenadas. Tiene un movimiento rectilíneo. Va, para eso. Ya me dan todo. Me están dando todo. Me dan posición inicial 0. Velocidad inicial 10i a la derecha. Aceleración 8i. O sea que esto es acelerado. Y me pide la posición cuando t vale 4. Me piden el x de f. ¿Qué hacemos? Ecuación de la posición. X es igual a x sub 0, que es 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de a por t al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar cuando el tiempo es 4, porque eso es lo que me dice el problema. Oye, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto es la posición cuando t vale 4. Entonces reemplazo. Por aquí hay 64 y 40, 104. Ahí lo tienes. ¿Está bien? Me parece 110. Dedo. Esto es dedito. Y la 39 era 40 pesos. Y lo apuntamos. Profesor, ¿puede repetir la última, por favor? La última, la de las 41 posiciones. Sí, profesor. A ver. Me dice que en el instante t igual a 0, x sub 0 es igual a 0. Una partícula con movimiento rectilíneo tiene... Ya está más tipeado, ya dice, se les ha escapado varias cosas. Lo que el primer enunciado o el enunciado me dice es lo siguiente. Que cuando t vale 0, o sea, al inicio, su posición es igual a 0, y una velocidad inicial de 10 y una aceleración de 8. En base a esos tres datos, posición, velocidad y aceleración, me piden determinar la posición, o sea, el x, cuando hayan pasado 4 segundazos. Entonces, un ratito, voy a tomar la foto. Entonces, ¿qué sucede? Agarramos
Y ya. Vamos a hacer lo siguiente. Debes recordar, ¿sí? Debes recordar que la ecuación de la posición es la siguiente. Es x sub 0, v sub 0 de t, más a medios de t cuadrado. Entonces, esta es la ecuación para el MRUV. ¿Por qué escojo MRUV? Porque me hablan de aceleración, simplemente por eso. La posición inicial es 6, dato. Velocidad inicial 10. Aceleración 8. Pero entre 12 sería 4. Luego, ¿qué hacemos? La posición depende del tiempo. Me están diciendo que determine cuánto es x, o sea, la posición, cuando t vale 4. Entonces, reemplazo 10 por 4 se va a hacer 4 por 4 cuadrado, 40 y 64. Ya, bueno, la suma, pues eso ya es normal. Eso ya es normal. ¿Todo bien, tiburón? ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Chévere. Chévere, chévere. Profe, una consulta. En la Dime. 32 podría repetir la primera proposición. El planteamiento nada más, por favor. ¿La del cuarto de eso? Sí. Ya, dame un segundo, voy a borrar otro. Un segundo. A ver. ¿Qué nos dice el enunciado? Ya, déjame leerlo otra vez. Ya, lo encontré. Si un cuerpo se suelta en caída libre, si se suelta quiere decir que la velocidad al inicio es 0. Creo que sí, todos estamos de acuerdo. La altura que recorre en el cuarto segundo de su caída es 80. Recuerda que cuando me piden la altura que recorre en el cuarto segundo, ¿sí?, es diferente a que te pidan la altura recorrida en los 4 primeros segundos. ¿Sí? Cuando te refieren al cuarto segundo, ¿sí?, pues se está refiriendo solo a este espacio, ¿no? Hay un problema muy clásico en caída libre que es el siguiente: analizar qué es lo que sucede segundo a segundo. Pasa un segundo, ¿cuánto baja? Pasa otro segundo, ¿cuánto baja? Otro segundo, ¿cuánto baja? Un segundo más, ¿cuánto bajó? A este intervalo de un segundo, como es el primero, le llaman primer segundo. A este otro segundo, que viene a ser el segundo intervalo, primero, segundo intervalo, le conocen como segundo de recorrido. Este es el tercer intervalo, miren. Tercer segundo. Cuarto intervalo, a eso se le conoce como cuarto segundo. O sea, en el cuarto segundo de su recorrido, en el cuarto intervalo, ¿cuánto recorre? 35 metros. Por eso es algo. ¿Todo bien, señorita? Profe, pero ¿cómo determinó que en el primer segundo se recorrió 5 metros? Ah, ese es Galileo. ¿No lo conocen? ¿No? Ahí ya. A ver, se los voy a mencionar y si no lo demostramos. No es tan difícil. Galileo nos dice que en caída libre, escucha, en caída libre siempre, cuando la velocidad es 0, en el primer segundo se recorre 5 metros. ¿Por qué? Porque es la mitad del valor de la aceleración. Siempre sí, siempre. Y luego, por cada segundo adicional que va pasando,
esa distancia recorrida aumentará de 10 en 10. Y Galileo nos dice, oh, ¿por qué? Debido a la aceleración. ¿Ya? Siempre, siempre. En el primer segundo es 5, en el otro es más 10, más 10, más 10. Profesor, no le creo. No pasa nada. Lo vamos a calcular. Un segundo. Quiero el H. H de 1 lo voy. Esa altura, por ser velocidad inicial 0, es 5 por t al cuadrado. Sería 5, tiempo vale 1. ¿Sí? Ah, ya esta alturita es 5. ¿Se das cuenta? Profe, quiero saber en el otro segundo. ¿Cuánto es esto de acá? Ah, fácil. Para calcular eso, lo sacamos por diferencias. Voy a calcular desde el punto inicial hasta aquí cuánto recorrido. El h de 2. ¿Por qué? Porque calcular de esa forma es sencillo. ¿Sí? Porque cuando la velocidad al inicio es 0, se calcula como 5t cuadrado. Todo, ¿eh? Quiero todo. 1 más 1, todos 2 segundos. 5 por 4 es 20. Tú eres 20. Si tú eres 5, para que sume 20, ¿cuánto le falta? 15. Y así demuestran los otros, ¿está bien? Esa es la forma de demostrarlo. Pero sería bueno que lo recuerden de memoria, como estamos a puertas del examen. Yo creo que les puede servir, por si acaso. ¿Está bien? Sí, profe, ya la vi. Gracias. Chévere. Sí. Que Dime, hubieran ¿te dicho escucho? hasta que hubieran dicho hasta el cuarto segundo, sí hubiera sido 80 metros. Claro. Si me hubieras dicho el recorrido hasta el cuarto, se refiere a los 4 primeros. En ese caso sí hubiera sido 80. ¿Está bien? Ah, profe. Sí. Vale. A ver, ¿qué nos dice la 4.2? En el instante t igual a 0, se deja caer un cuerpo en el vacío desde una altura de 500 metros respecto a la Tierra. Determine la altura recorrida en el último segundo de caída libre. Ay, qué cargosas, ya. A ver, miren, vamos a hacerlo al toque. Por acá sí, wash. Un H de 500 metros. Tú sabes que... Ay, Dios, dale. Chumedad, chicos. Voy a calcular el tiempo total. Sí, el tiempo total. Sabemos que ese tiempo se calcula como h igual 5t cuadrado, ¿sí? Entonces, como tú eres 500, igualándolo al 5t cuadrado, y aquí el t sería 10. ¿Está bien? Puedo utilizar esa propiedad por velocidad inicial 0. T vale 10 segundos. Ya, pero ese es el tiempo total que tardaría en llegar al piso. ¿Pero qué me pide el problema? Me pide, oye, no, quiero el recorrido solo en el último segundo de su movimiento. Oh, qué pesado eso. Se me está pidiendo casi. En este último segundo, quiero calcular h asterisco. ¿Sí? Ese h. Ay, h. Y este le voy a llamar h la ronda. Está así.
H grandote y H chiquito. Eso es lo que quieren. Entonces decimos, oye, ¿cómo calculamos eso? Por diferencia, ¿no? Porque yo puedo calcular, o sea, es todo esto, ¿cierto? Si acá es 10 en total y solo quiero en él sería 9 segundos. Este H' se calcula como 5 por el tiempo al cuadrado. El tiempo vale 9. Pucha, ¿cuánto es eso? 81 por 5. 5 por 1, 5. 5 por 8, 40. 405. A ver si los chicos dicen, vale, ¿y por qué no vamos a sacar el 5t cuadrado? No, el 5t cuadrado se usa cuando es con respecto al 0. Por eso es que acá uso 5t cuadrado y aquí también 5t cuadrado, porque es con respecto al 0. Entonces el h sale por diferencia. Para que todo sume 500 metros, faltarían 95. Ya lo tengo. ¿Está bien? Ahí lo ves. $43. Oh, ese problema no me gusta. $43. La gráfica adjunta describe la posición en el eje Y respecto al tiempo de lanzamiento, al tiempo para un móvil que es lanzado verticalmente y alcanza su altura máxima en t igual a 2. Determina el tiempo en segundos desde su lanzamiento hasta llegar al origen de coordenadas. Interesante. Mira, qué buena pregunta. Esas preguntas a mí me gustan mucho, ¿ya? Porque son cuestiones gráficas, de análisis. Es un poco difícil, ¿no? Difícil no, es un poco raro. Diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en los problemas. ¿Ya? No es tan común para nosotros. Pero vamos a rescatar cosas bonitas. Miren. Te habla de un lanzamiento vertical y hacia arriba. O sea, está hablando de caída libre. Ojo. Ojo, ojo. Que, a ver, está así. Esto de acá es el piso. Este piso es como si fuese mi X. ¿Sí? La horizontal es como si fuese mi X, el piso. Y la vertical, tú sabes que es el Y. Al inicio, este es el Y inicial. O sea, el inicio no está en el piso, está a una altura de... Se encuentra a una altura de 25 metros. Ese es el H de la cual se encuentra. Va a ser lanzado. No me dice que es hacia arriba, pero se deduce. ¿Por qué se deduce? Porque tú sabes, recordando propiedades, que cuando esto sube, el V es positivo. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede? Esto sube, llega al punto más alto y luego cae. ¿Sí? Y luego cae. ¿Qué me pide el problema? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar hasta la origen? ¿Sí? Me pide todo ese tiempo. Para esto me dice que 2 segundos después de haber sido lanzado, llega a su altura máxima. Entonces, ¿qué quiere decir? Desde este punto hasta que llega a su altura máxima, que es 0, aquí han pasado 2 segundos. Entonces, creo que la mayoría de nosotros ya domina esto. ¿Sí? Para que la velocidad sea 0 en 2 segundos, quiere decir que la de inicio o la de lanzamiento fue 20. ¿No? Al ojo. Claro, profe, como por cada segundo disminuye en 10. Entonces, para que sea 0, esto debe ser 20. ¿No? 20, un segundo 10 y otro segundo 0. ¿Está bien? Entonces
Si no te das cuenta, me avisas para aplicar fórmula. No pasa nada. La de Fiat, ¿no? Velocidad final es igual a inicial menos 10. Luego, una vez que tengo esto, lo que me queda es un problema clásico de caída libre. Menos h es igual v sub 0t menos 5t cuadrado. Reemplazo. El h, ¿cuánto es? 25. La velocidad inicial es 20. De aquí simplifico. Menos 5 es igual a 4t menos t cuadrado. Paso todo a la izquierda. Voy a ordenar este aspa simple. De aquí t vale 5. Ese es el tiempo que tarda en llegar al piso. ¿Por qué el menos? El menos h. Porque nosotros analizamos el inicio del movimiento y el final. Inicio y final. Entre el inicio y el final, ¿qué sucede? El final se encuentra por debajo de la posición. Si el final está por debajo, es negativo. ¿Está bien? Bonita la pregunta. Completita. Clave dinosaurio. La anterior, enana. A ver, 44. A partir de la siguiente gráfica, velocidad-tiempo, un móvil que se desplaza sobre el eje X, el desplazamiento, movimiento, aceleración. Listo. Esa pregunta es muy buena. Esa es una pregunta que podría venir. La anterior no, la 43 es muy clara. Vamos a recordar cosas importantes. El problema se mueve, tiene una gráfica recta. Si tiene una gráfica recta, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Escucha, es lo siguiente. Hoy ya es 58, digo, ya, chévere, 58. Para empezar, como es una línea recta, podríamos decir que es un MRUV. Y tú ya sabes qué implica eso, que la aceleración sea constante. ¿Está bien? Aceleración constante. ¿Cuánto o cómo se calcula la aceleración? Fácil. Negativo porque está bajando, ¿no? Negativo porque baja. Ya sabes que es la tangente. Este lado vale 50 y este lado mide 8. 50 octavos. Vertical entre horizontal. Lo dejo ahí, ¿sí? Luego, ¿qué más? ¿Cómo es la velocidad? La velocidad en este tramo es positivo. Profe, pero está bajando. No, no tiene nada que ver. Que esto esté bajando, escuche, que esto esté bajando implica que la aceleración sea negativa. Pero la velocidad es positiva. ¿Por qué? Porque la velocidad toma desde 50 hasta 0. La vertical me indica directamente los valores de la velocidad. Y en cualquiera de estos momentos, entre 0 y 8 segundos, la velocidad siempre será positiva. No lo olvides. Acá es directa la velocidad. La aceleración se deduce, porque me hablan de velocidad-tiempo, no de I. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las proposiciones? El desplazamiento es hacia la izquierda, eso es falso. La primera es falsa. Profe, ¿por qué la primera es falsa? Claro, pues, ¿no recuerdas que el desplazamiento tiene la misma dirección que la velocidad? O velocidad media. Si la velocidad es positiva, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la derecha. Por lo tanto, se desplaza hacia la derecha, no hacia la izquierda. ¿El movimiento es desacelerado? Por supuesto que sí. Movimiento desacelerado porque velocidad es positiva y aceleración es negativa, direcciones opuestas. ¿La aceleración es variable? No. Falso. La aceleración será constante porque es una línea recta. ¿Dónde estás, David? Avión. Vamos con la 45.
8, 12, 10 menos 5. Por aquí tengo A y aquí tengo T. Escucha, ¿qué nos dice? La gráfica muestra la aceleración respecto al tiempo sobre un móvil que está en el eje X. Un móvil cuya velocidad inicial es 20 determine la velocidad cuando T vale 12. Ya, chévere. Entonces, cuando tenemos así gráficas de áreas, ojo, generalmente es, perdón, de aceleración, generalmente es áreas. ¿Está bien? Cuando son gráficas raras, generalmente es áreas. Me dice que al inicio la velocidad es 20 y me pide cuando T vale 12. Se sabe que al inicio es cuando T vale 10, perdón, cuando T vale 0. En este punto, cuando T vale 0, me está diciendo que la velocidad es 10, no me equivoco, ¿sí? T vale 0, la velocidad es 20. Me pide la velocidad para un tiempo 2. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos áreas. Vamos a calcular el área debajo de la gráfica. ¿Sí? Aquí tienes un área, por aquí hay otra. ¿Está? Entonces, para el área necesitamos, como son dos rectángulos, los dos lados base y altura, ¿no? Entre 0 y 8, aquí hay 8. Esto mide 10. Esto como medida, si es menos 5, como medida es 5. Entre 8 y 12 como medida es 4. Listo. Ya tenemos las dimensiones, ¿no? Las medidas. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el área. Área de 1, positivo, que está en la parte superior, 80. El área de 2, 5 por 4, 20. Negativo porque está en la parte inferior. Entonces, por teoría se sabe velocidad final menos velocidad inicial, o sea, diferencia de velocidades, es la suma de las áreas. Al final, al inicio es 20. El área de 1 es 80. El área de 2 es menos 20. ¿Sí? Ahí lo tienes. Oye, mira, ¿qué va acá? Menos 20 con menos 20 se va. Solo me quedaría 80. ¿Cómo quedó? Como estamos en el eje X, se le agrega el 8. ¿Sí? Recuerda, estamos en el eje X. En las claves está vectorial. Ahí le agregamos el. Por esta en el eje X. 80, casi 30, ¿no? Listo, ahí lo tienes. Continúo. Agarramos 46, ya. Se lanza un proyectil en un lugar donde no hay resistencia al aire, desde la posición tal, con una velocidad tal. Determina la velocidad en el instante 7. Ya, divertido el problema. Tenemos la 46, ¿sí? Lo están lanzando desde cierta altura. Tenemos aquí un U. La altura desde la que es lanzado es de 120 metros. ¿Sí? 120 metros. El problema me pide la velocidad luego de 7 segundos. Para eso me dan las componentes de la de lanzamiento. 40 y. A ver, primero, cuando teníamos movimiento parabólico, porque esto será parabólico, ¿sí? Eso será parabólico. ¿Qué se hacía? Lo primero que se debía hacer era descomponer la velocidad de lanzamiento, porque nosotros trabajábamos en el eje X y trabajamos en el eje Y. ¿Sí o no? Eje X y eje Y. Listo. Ahora sí, recién puedo atacarlo. No te olvides, parabólico al toque descompones y trabajas con sus componentes.
Ahora analicemos cada uno de los casos. Me dice que calcules la velocidad luego de 7 segundos. Digo, ay, H. Me está pidiendo qué sucede luego de 7 segundos. La velocidad en X sigue siendo constante y me falta la velocidad en Y. Recuerda, siempre coloca tus dos componentes, si no, la vas a malograr. Profe, ¿cómo calcula la velocidad final en Y? La inicial en Y menos 10t. Al inicio es 50, tiempo vale 7, esto sería menos 20. Ah, ya lo tenemos. ¿Por qué negativo? Porque apunta hacia abajo. Listo. Entonces, esta sería la velocidad final y esas sus componentes son 4. Por lo tanto, la velocidad final sería 40i menos 20j. ¿Está bien? No olviden, la mayoría solo trabaja o se preocupa con la componente de y. Y y solo es una componente. Solo es una componente. Lo que nosotros queremos es la resultante. ¿Está bien? Clave avioneta. A ver, 47. ¿Qué nos dice la 47? La figura muestra el movimiento circular uniforme de una partícula de manera que en el instante mostrado la velocidad es 30i más 40j. ¿Ya? Entonces, la aceleración centrípeta en dicho punto será. Interesante. Interesante. A ver, este sí voy a usar. Circulito. Un círculo más o menos, para que si no. Ya, mira. Agarramos y el problema me dice, o me da como dato la velocidad de dicho punto. Me dice que es 30i más 40j. 30i más 40j. También me da como dato la dirección, ¿no? Perdón, el vector. Tú sabes que esto es tangente. Es así. 30i quiere decir que en la horizontal es 30 y en la vertical es 40. 30 y 40j. Eso es lo que me dice el problema. ¿Está bien? A ver, voy a operarlo acá abajito. Voy a operarlo aquí abajito y luego esto solo para las direcciones. A ver, me dicen que la velocidad es 30i más 40j. Esto quiere decir que el módulo es 50. Por ahí también me dan el radio. El radio me dice que es 100. Radio 100. Entonces, observa. Nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es igual a v cuadrado de r. El v es 50. El radio es 100. Esto sería 25. La aceleración centrípeta es 25. ¿Está bien? Pero, si nosotros buscamos aceleración centrípeta de 25, no hay ninguna clave. ¿Por qué? Porque esto es solo el valor. El problema me está hablando de componentes I y componente J. De estos componentes rectangulares. Entonces, ¿qué debemos hacer? Representar el vector en mi gráfico e indicar sus componentes. Necesito direcciones. Sabemos que la aceleración centrípeta, su nombre lo dice, se dirige hacia el centro. ¿Sí o no? La aceleración centrípeta se dirige hacia el centro.
Esta es A sub C. Pero recuerda, quiero componentes. Componente en X y componente en Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar sus componentes de la aceleración centrífuga. Va hacia abajo y hacia la derecha. ¿Listo? Para esto necesitamos un ángulo. Utilizaremos el dato original. A ver, si tú eres 30 y 40, quiere decir que este ángulo se conoce. 30 y 40 es 37, 53. Al costado de 30 es 53 grados. ¿Cierto? Al costado de 30 es 53. Quiere decir que esto de aquí, como estos son perpendiculares, estos dos perpendiculares, este angulito sería 37. Ahora sí, ya lo podemos resolver. Si la aceleración centrípeta es 25 y estamos ante un triángulo de 37, 53, quiere decir 25 es 5 por 5, la constante es 5. El costado es 4, 5 por 4, 20. 5 por 3, 15. Listo. Por lo tanto, el A sub C sería 20i menos hacia abajo 15j. Ya lo tienes. ¿Está bien? Ahí me avisan cualquier duda que puedas tener antes de borrarlo. ¿Ah? Profesor, disculpe, ¿podría repetir la 46, por favor? Claro, dame un segundo. Tomo una foto por si acaso. Y la repito un segundito. Déjame. Ya está. Ya, 4, 6, ¿verdad? A ver. Vamos a borrar los otros. Miren. Cuando un problema te habla de movimiento parabólico, como es el caso de la 46, porque te dan la componente horizontal y vertical de la velocidad, ¿sí? Recuerda, movimiento parabólico, lo primero vas a descomponer horizontal y vertical, los dos. La componente horizontal o v de x por dato es 40i más 50j, entonces sería 40 y 50. ¿Por qué asumo que esto es 120? Porque me han dado un plano, esto es el x y esto es el y, ¿sí o no? X y y. El y está a un 120. Listo. Entonces, una vez que ya reconocí mi figurita, ¿no? Debo o me piden calcular la velocidad luego de 7 segundos. Pero recuerda que si hablamos de velocidad, tiene dos componentes. Velocidad, dos componentes, horizontal y vertical. Entonces, en la horizontal no cambia, si que es 40, sigue siendo 40. Debo reconocer la otra componente, la vertical. Cuando quieres velocidades en la vertical, utilizas esta fórmula Fiat. Velocidad final en y menos la inicial en 10 menos 10t. 10t, reemplazo. Al inicio el y es 50, bajo el 10 te vale 7, menos 70 y 50 menos 20. ¿Por qué no salió negativo? Porque está bajando. Ya, entonces, luego de 7 segundos, la componente en x sigue siendo 40 y la componente de y ahora es menos 20. Por lo tanto, si me piden la velocidad, escuchen, si me piden la velocidad final, sería, la velocidad al final sería, o se obtendría al juntar las componentes. Al final tiene 40 en y y 20 en j negativo. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Locas, locas. Locas, locas.
La 48, esa es clásica. A ver, los cuerpos de masa 6 y 8 se muestran en la picture. Determine la tensión en la cuerda. Despreciar rosamente. Ya. En fin, a ver. Tenemos así una figurita. A ver. Por aquí hay un ángulo de 53 grados. Y por aquí hay un ángulo de 37, si no me equivoco. Listo. 8 y 6 kilogramos, ¿está bien? Vale, mira, lo que vamos a hacer es analizar cuál de los dos cae. Alguien puede decir, profe, pero va a caer el de 8 porque tiene mayor masa. No necesariamente. No necesariamente cae el de mayor masa. ¿Por qué? Porque hay un inclinamiento acá. Hay un inclinamiento. Entonces, cuando está inclinado, ¿sí? Cuando está inclinado, no necesariamente cae el de mayor masa. Ojo con eso. Tendríamos que descomponer las fuerzas y ver cuál de las dos gana realmente. No se la jueguen, ¿no? Me agarro y digo, ya, profe, el toque. Sabemos que el peso es 80. Por aquí está la normal. Aquí está la otra normal. Sabemos que el peso por aquí es 60. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, descomponer, nuestro clásico. Agarro descomposición. ¿Va? Epa. Se sabe, por teoría, que el ángulo que forma el plano inclinado siempre se ubica entre el peso y la dirección normal. Quiere decir que esto es 53. ¿Está bien? 53. Entonces, a ver, ahí va. Sí. Si esto es 80 es 16 por 5. 16 por 5. Entonces, al costado de 53 va como 3. ¿No? 3 por 16, 48. Al otro lado va como 4. Por 16, 64. Listo, y él desaparece. Él desaparece. Ya está. Interesante. Está bien. Por aquí igualito. Vertical. Horizontal. ¿Sí? Peso y normal 37. Ahora sí. Bueno, 60 es fácil, ¿no? 12 o 5 por 12. 5 por 12, el constante es 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. Ah, bacán el problema. Oh, ¿por qué tiene la misma componente? Ah, está bien. Ya, mira. Entonces, fíjate, si acá hubiese estado, o sea, si el 37 hubiese estado al otro lado, este 48 iría acá, ¿sí? Y acá hay un 48. Tienen que ver eso, chicos. O sea, los chicos dicen, ya, 80 es mayor a 60, siempre va a caer. No siempre, depende. Ese 80 se convirtió en 64. ¿Sí? Este 60 se convierte en 36. ¿Ya? Entonces, ¿cuál está ganando para este caso? Profe, pero ganan de 64. Entonces, ¿siempre va a ganar el mayor? No, no siempre. Recuerda que está disminuyendo. ¿Sí? Lo que está disminuyendo. Si el orden hubiera sido inverso, 48-64, 48-36.
no se hubiera movido, hubiera estado en reposo, ¿no? ¿Sí? No necesariamente gases de mayor masa. Tengan cuidado con eso. Aplicamos FR de sistema, ya sabes el procedimiento. A ver, él está a favor porque baja 64, menos, está en contra 36. No hay otra fuerza. Ahora, la masa del sistema es la suma, 8 más 6, y de aquí sacamos la aceleración. 34, no, 64 menos 36, ¿cuánto es? 28, ¿no? Sí, 28, todo bien. Entonces, sí. 14 A. A vale 2. Entonces, como ya tengo el valor de A, ahora lo que vamos a hacer es tomar a uno de los bloques, cualquiera, porque como me piden la atención, cualquiera de los dos es lo mismo. Recuerda que siempre al más fácil a nuestros ojos, ¿no? ¿Cuál? A ver, esto de acá. Agarro, corto el cable y recién aparece la tensión. Al cortarlo, recién aparece la tensión. Voy a aplicar otra vez fumita, pero solo para ese bloque. Solo para este bloque. Profe, ¿ese bloque tiene nombre? Creo que es B, a ver. Sí, no, bloque A. Ya, este es el bloque A. Entonces sería fuerza resultante sobre A, masa de A. La fuerza resultante para A sería T menos 36 a favor T en contra 36. La masa de A es 6 y la aceleración es 2. Despejas T. 12 y 36 sería 48. Ya lo tengo. Problema un poquito más extenso, operativo. Clave del fin. Yo lo voy a considerar los ángulos de otra manera. No escuché. ¿Cómo? Digo que lo voy a considerar los ángulos de otra manera y me salió 48. ¿Cómo? ¿Al revés los ángulos? Sí. No, La a cosa ver, es a que me ver. salió así como si estuvieran en el reposo, pues 48. ¿Y te salió igual? Ya. Sí, pues, así lo cambié. Sí, pero es Dos y me salió 40. casualidad, ¿ah? Sí, ya la vi. Es casualidad. No te la vayas a jugar. Es casualidad, sí, ya me di cuenta. Si lo hubieras tomado al revés, sería 48, y la tensión sería, pues, 48 también por el reposo, ¿no? Ya, oye, pero es coincidencia. No te la juegues. ¿Está bien? No te confundas en todo caso Ya, con esa. profe, está bien. Qué buena, ¿eh? Muy buena. 49. Un bloque de 0,5 kilogramos de masa pasa por el punto A con una velocidad de 10. La superficie de viaje es cóncava lisa y de 5 metros de radio. Determina el trabajo por la normal cuando el bloque se ha desplazado desde A hasta B. A ver. A ustedes se les ha dicho lo siguiente. El trabajo de una fuerza centrípeta, en general, el trabajo de una fuerza centrípeta es 0. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos movimiento circular, hay fuerzas centrípetas. ¿Qué se le llama fuerzas centrípetas? Fuerzas que apuntan en la dirección o en contra del centro. Profe, eso no es fuerza resultante, no. Fuerzas centrípetas son las que están en dicha dirección. La fuerza resultante centrípeta es la sumatoria de todas ellas. Entonces, si nosotros analizamos un punto al azar, por aquí, por ejemplo, ¿no? sabemos que la normal
siempre apunta hacia el centro, ¿no? Oye, la normal es perpendicular y siempre apunta hacia el centro. Como la normal es una FC, por lo tanto, el trabajo de la normal tendría que ser 0. ¿Todo bien? ¿Se entendió eso, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? De esa hoja. Sí, ya, chévere. No olviden eso que es importante. Ahora, 50. Calorímetro de capacidad calorífica despreciable. No absorbe ni libera calor. Contiene 600 gramos de agua a 20 grados centígrados. ¿Ya? El recipiente contiene 600 gramos de agua a 20 grados centígrados. Determine la cantidad de agua en gramos a 80 grados centígrados. Cantidad de agua en gramos a 80 grados centígrados que se le debe agregar para que la temperatura de equilibrio sea 32. Listo. Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué hacemos? Tú sabes que acá hay un calor ganado y aquí hay un calor perdido. ¿Todo bien? Entonces, realizamos la igualdad. Q de G es igual a Q de P. Calor ganado es se mata. Calor perdido también es se mata. C sub E es 1. M 600. La variación de temperatura entre 32 y 20 es 12. C sub E 1 más AM. Variación entre 80 y 32 es 48. Y aquí sacamos M. A ver, saco 12ª, 4 cuarta, 150. Listo. Ahí lo tienes, 150 gramitos. 5,1. Allá. Oye, qué bonita. A ver, con respecto, a ver, en el punto A se encuentra el punto A se encuentra entre los extremos paralelos de un imán en forma de herradura. ¿Cómo se indica en la figura? ¿Ya? Determine la dirección del campo magnético en dicho punto, desprecie efecto gravitatorio. Bueno, se supone. Ya tenemos una herradura. ¿Sí? Fíjate. Algo así, ¿no? Algo así. A ver, por acá. ¿Qué quiere decir la clave? A ver, ¿cómo sería, chicos? Esos pintaditos que representan. ¿Recuerdas o no? Esos pintaditos, ¿qué cosa representan? Los polos. Los. Ya, Los opuestos. pero norte-norte, sur-sur, ¿cómo sería? De norte a sur. Norte-sur. Ahora, generalmente, solo uno de ellos debería ser pintado, ¿no? Acá es norte, creo, y no se nota bien arriba, el de arriba, pero si le haces un super zoom, debe ser ese, ¿no? No sé si lo llegan a percibir ahí en su hojita. Sí, ¿no? Sí se percibe, pero bueno. Si no, bueno, no le queda otra opción. Ya está. Sabemos que va de norte hacia sur. Justo en el centro iría hacia arriba. Sale del norte, entra hacia el sur. ¿Todo bien? Entonces, en este punto, en el centro,
¿qué dirección tendría? Hacia arriba. Ojo porque está en el centro, ¿ah? Porque está en el centro. La clave sería D2. Clave es dedito, ¿sí? En otro lado sería así. Acá es directo. ¿Todo bien con eso? ¿Se entendió? Sí. Chévere. Ala, pero bueno, debería ser vertical ya. Tú sabes que la mano... Bien, a ver, vamos con la 52. Escucha. Un alambre recto y muy largo conduce una corriente eléctrica de 10 amperios. Calcule el módulo del campo magnético en Tesla en el punto P. Me dan la distancia, esta distancia, ojo, 2 por 10 a la menos 3 metros. Se sabe que el campo generado en un punto es 2 por 10 a la menos 7 por I sobre D. Reemplazamos. El I es 10 por dato. Pero ¿cuánto es la distancia? Nosotros debemos tener cuidado con la distancia. La distancia es perpendicular al conductor o al campo, como quieran llamarlo. Entonces, a partir del punto donde quiero analizar, trazo la perpendicular. Y esa sería la distancia. Si la hipotenusa es como 2, al frente de 30 es como 1. Eso sería. Sería 1 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, ¿el campo cuánto sería? A ver, este menos pasa con más, más 3, y 10 sería 10 a la 4. 10 a la 4 y 10 a la menos 7 sería 10 a la menos 3. Ah, qué frío hace. Clave ENA. Clave ENA. Cinco 3. A ver, ¿qué nos dice la 5-3? Un lápiz de longitud 20 centímetros forma un ángulo de 30 grados con un espejo plano. Determine la medida del ángulo que forma el lápiz con su imagen. Qué bonito. A ver, miren. Digamos que este es el espejo, ¿ya? Este es el espejo. Plano. Este es el espejo. Y acá tengo un lapicito. Lápiz. Sí, un lapicito, ¿está bien? Lápiz. Tenemos ahí el otro. ¿Qué más? El lápiz, bueno, tiene cierta medida, pero lo que me importa es el ángulo. Este ángulo es de 30 grados. Ahora sí. Ajá. Determina la medida del ángulo que forma el lápiz con su imagen. A ver. Recuerda que en un espejo plano, el lápiz tiene igual medida, ¿no? Entonces, el tamaño del objeto es igual al tamaño de la imagen. ¿Sí? Las distancias objeto-imagen es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Trazo una perpendicular. Trazo una perpendicular. Entonces, estas dos distancias tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que por acá estará la colita del lápiz. Algo así, más o menos. ¿Está bien? Igual. Este punto a una misma distancia. Este punto a una misma distancia del espejo, o sea, coincide, puntita con puntita. Como hay simetría,
Misma medida, lados iguales. Oye, esos son congruentes. Esto también es 30. Recuerda que este es el O y este es el I. Por lo tanto, ¿cuánto sería el ángulo que forma el objeto y su imagen? Sería 60 grados. ¿Sí? 60 grados. Ahí está. Una consulta, mis estimados tiburones o tiburonas. ¿Puede repetir la 53, profe? Claro. A ver, mira. Cuando nosotros calculábamos la imagen en un espejo plano, ¿cómo se hacía? Tenemos un espejo plano. Si este es el espejo. Dice, oye, ¿sabes qué? Por aquí está un objeto. Quiero la imagen. La imagen debe estar por acá, ¿sí o no? Detrás del espejo y a una misma distancia. Luego alguien puede decir, oye, ya, pero acá hay otro objeto. Un objeto verde. Entonces, la imagen donde se encuentra al otro lado, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Y estas dos distancias son iguales. Si uno de estos dos y uno de estos dos, ¿sí o no? Que esta línea sería la imagen de la que está arriba, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hago? Los extremos los ubico, uno, los dos, y obtengo la imagen de esta recta. Es lo mismo que hago acá. Entonces, como quiero la imagen de este extremo, agarro, bajo, y debe estar por aquí. Estas dos distancias, como son, iguales. Ahora, quiero el otro extremo del lápiz. Quiero el otro extremo. Pero como este extremo está justo aquí, esto se pega. Esto está justo acá, también coincide. ¿Sí? Mientras esto se achica, la puntita coincide en el mismo lugar. El objeto, este extremo está en el espejo y este extremo de la imagen también choca con el espejo. Entonces, se sabe que el objeto y la imagen tienen igual medida. Quiere decir que la hipotenusa para ambos es igual. Si estos dos son iguales, se está hablando de un triángulo isósceles. Tú sabes que esta distancia ha sido partida en dos y además esto es perpendicular. Para un triángulo isósceles, cuando se traza la altura, ¿qué sucede? También es bisectriz. Si tú eres 30, el otro también es 30. Entonces, entre el O y el I formarían 60 grados. ¿Está bien? ¿Está bien, tiburón? Sí, profe, gracias. Ya, chévere. Listo, jóvenes. Ahí nos quedamos. Cuídense mucho. Traten de dar ahí, por ahí su última repasadita. Sigan consultando. Sobre todo esta semana para ir a despejar algunas dudas nada más, ya, dudas puntuales. Gracias, profe, por la clase. Éxitos el día domingo, por favor, ¿ya? Alisten sus cositas para que estén preparados. Adiós.